La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Seguidores de APAC TV, buenas tardes. Este 10 de mayo del 2021 estamos listos para conversar aquí en La Tulpa, en este espacio de diálogo intergeneracional e intercultural. Estamos calientitos, metiendo toda la leña acá para que el fuego se expanda, para que irradie esa luz en todos los hogares, en todas las familias que nos miran a través de APAC TV y APAC Otavalo. Este 10 de mayo vamos a conversar con la gestora cultural ecuatoriana Mariana Andrade. ¿Qué es lo que pasa con este sector en la pandemia? ¿Cómo están sobreviviendo? ¿Cómo luchan el día a día? ¿Qué es lo que ha hecho el Estado ecuatoriano con políticas públicas, con una planificación trazada para que este sector no se vea aplacado y opacado con esta pandemia del COVID-19? Todo esto vamos a conversar con Mariana Andrade este 10 de mayo. Sin antes comentarles a ustedes que también comenten, que opinen, que dejen sus reacciones, dejen esos likes, que se suscriban al canal de YouTube Yactapi Noticias Otavalo. Sí, así nos ayudan, así nos apoyan para seguir aquí en La Tulpa. En breves segundos estaremos con Mariana Andrade. Mariana, buenas tardes, qué gusto conocerle. Un gusto también mirar a los ecuatorianos que hacen cultura, que trabajan en este arduo mundo para dar a conocer las vivencias de pueblos y nacionalidades de parte de la patria ecuatoriana. Pero antes de entrar en el tema que nos convoca acá en La Tulpa, Mariana, calientitos, invitada acá a La Tulpa con este fuego, con esta Nina que esperamos que llegue hasta todos los ecuatorianos, especialmente a usted, una invitada especial acá en La Tulpa. Conocer un poco quién es Mariana. Buenas tardes, bienvenida a La Tulpa a través de APAC TV. Muchas gracias por la invitación, siempre dispuesta a conversar, como digo, de temas que nos importan al sector cultural y que demandan siempre estar presente en los medios que puedan darnos la oportunidad de hablar, de conversar y de dialogar sobre estos temas. Como tú dices, una situación bastante compleja la que vivimos. Venimos hablando ya de esto mucho desde el año, en realidad desde hace años. Yo como gestora cultural, que soy de toda mi vida, dirijo además el 8+, soy exhibidora, productora, distribuidora de cine independiente. Además estoy presidiendo la Corporación de Productores de Cine y Audiovisual Ecuatorianos. Entonces, el panorama que puedo obviamente entregar la información o que puedo dialogarlo contigo tiene mucho que ver con las áreas en las que además me he desempeñado. Antes de entrar a esta área del trabajo en sí, o cómo les ha afectado, Mariana, escucho exhibidora, distribuidora en el cine 8+. ¿Desde cuándo empezó Mariana a incursionar en este mundo maravilloso del cine? Bueno, yo vengo en esto de la producción cinematográfica desde la década de los 80. En los 90 estuvimos, obviamente, varias gentes del cine, de la mano de Camilo Luzuriaga, que ha sido uno de los grandes directores ecuatorianos, a quien respeto muchísimo, un gran productor. Entonces, mi trabajo como productora viene desde entonces, viene desde la época de Entre Marzo y una mujer desnuda, la película que hicimos con Camilo, pasando por varias experiencias de otras películas personales, unas más grandes, unas más pequeñas, y luego el 2001, que ya abrimos 8+, como la mayoría, no sé si uno a veces piensa que todo el mundo sabe que uno existe y no es real, es una sala, es un complejo cultural, un centro cinematográfico ubicado en el barrio La Floresta de Quito, que dispone además de 2 salas de cine y un escenario para presentar artes escénicas desde hace ya 20 años. Este año cumplimos
justamente 20 años de trabajo. Pero Mariana, parece que acá en Cotacachi, en AMI, también se proyectan películas en 8:30, en AMI, en el Exactamente, barrio bueno, San José. ajá, no, no, AME Cine Teatro, una sala maravillosa, maravillosa en Cotacachi, que Ujú. fue creada por justamente uno de los miembros de 8:30, Tien Muan, que vive en Cotacachi, una salita de campo, un cine de campo hermoso, que Sí. lamentablemente ahora está cerrada, ¿no? Ahora es una de las salas que se ha cerrado por la pandemia, no ha sido fácil sostener estos espacios culturales y esperamos, como nadie, que ojalá algún rato o un momento se pueda reactivar. Y este cine, estas salas pequeñas que dice la Mariana, sí que son pequeñas, pero se tornan tan grandes, tan importantes, tan aleccionadoras, porque forman el criterio de los espectadores. Porque muchas veces se dice, vamos al cine y se ve las alfombras rojas, entre comillas, de los grandes cineastas, los grandes actores, actrices, y parece que son inalcanzables ir a Hollywood, ¿no? Que ahora está de bajada, valga ese criterio personal, pero dieron cabida al cine en estas salas de 8:30, hablando acá, esta experiencia cercana nomás en Cotacachi, para que Así es. asistan las comunidades, para que el cine se acerque más a la realidad, Mariana. Exactamente, verás, justamente la sala de Cotacachi, el AMICINE, para mí era la sala perfecta donde la diversidad cultural de un sitio como en el que está ubicado eh, se reflejaba. O sea, tú tenías una sala de cine que atendía a las comunidades indígenas, que tenía además una comunidad mestiza que también era parte Ajá. de su público, de sus asistentes, tenía una fuerte participación de la comunidad internacional que se ha alojado en Cotacachi. Entonces, si me hablas de una sala cultural diversa y que atendía Cotacachi. obviamente a su territorio completo, esa era Cotacachi, ese era el Ujú. Amicine Cotacachi, que está muy cerquita de Otavalo, Así es. a 1 kilómetro del parque de Cotacachi, y que atendió durante 5 años ininterrumpidos, como te digo, mediante varios programas a la comunidad de la zona. Lamentablemente estas iniciativas son iniciativas donde uno como gestor independiente ya pone su parte, o sea, uno ya se endeuda, construye, Así pone es. digamos, la casa, la alimenta, la programación, las butacas, los equipos, hay una gran inversión personal para sacar adelante un proyecto así, pero llega un momento en que también hace falta una alianza público-privada o privada-público en lo público, que determine que estos espacios puedan también servir de ejemplo para ser y seguir y continuar dando sus servicios de circulación de productos culturales. Así es, Entonces, que sea sostenible, ¿no, Mariana? ¿Y por qué crees, Mariana, que en estos años que dices calculaba, ¿no? Yo desde el 80, 90, como 40 años, ¿no? 40 años en este mundo, ¿por qué crees que no hay ese respaldo entre lo público-privado? Los recursos económicos cuentan mucho, pero cuando hay una película internacional o con fama, pero que no tienen hasta cierto punto ni criterio para ser mostrada, que violentan también derechos humanos, pero son afamadas y los recursos económicos en publicidad inclusive tienen un respaldo máximo, pero este tipo de cine, este tipo de producción, nada. a ver, verás, ningún cine independiente en el mundo puede vivir sin el apoyo del Estado. O sea, hay que decirlo. Ujú. Todo, inclusive Hollywood, inclusive grandes películas enormes, reciben fondos estatales que les permiten a sus productores y realizadores estar en permanente producción y buscando mercados a los cuales sus cinematografías pueden ser exhibidas y difundidas. El problema que tenemos acá nosotros no es que no se ha dado, Jimena. La ley de cine que se creó en el 2006 eh, creó el Consejo Nacional de Cine de entonces y se creó fondos de apoyo mediante fondos concursables que se entregaban a los productores y realizadores que aplicaban a estos fondos. Lamentablemente el fondo como tal nunca se creó, entonces es una cantidad que el fondo no ha crecido, sigue dependiendo del presupuesto del Estado,
por lo tanto tú tienes una comunidad cinematográfica dependiente de esta, digamos, mirada asistencialista del Estado, que no permite que nuestro cine siga creciendo hacia, obviamente, lo que muchos decimos, hacia una industria mucho más consolidada. Eso hace que veamos ya con un análisis mucho más crítico, porque el cine de entonces y ahora el Ministerio de Cultura, que luego con la ley orgánica derogó la ley de cines, cambió al a institutos. A institutos, y ahora después volvieron A los unificarles. a unificarse mediante obviamente una acción inconsulta, ilegítima, por más que pueda haber sido legal, ilegítima total, hace que esta inestabilidad sea parte de nuestro crecimiento también. Entonces, ninguna industria puede crecer si no tiene un ambiente de tranquilidad, de estabilidad y de claridad en su política pública también. Y peor aún, Mariana, cuando las producciones de cine, producciones audiovisuales, cortometrajes, largometrajes, revalorizan los pueblos y nacionalidades, revalorizan también lo que son los derechos, trabajan con esa pertinencia ambiental. Ahí mucho menos, ¿no? Tenemos una pregunta, Mariana, para que le respondas. Alex Valencia dice, saludos a nuestros amigos de APAC y a la señora Marianita. Nos gustaría nos ayude con la información, distribución de las películas, ya que queremos montar el autocine acá en Otavalo. Muchas gracias. Así dice Marianita. Marianita. No, pues, primero, no me digan señora, chicos, soy Mariana nada más. Y Marianita, dicen. Las canas están aquí, son parte de mi trabajo, pero somos parte del mismo sector y preferiría que haya mucha más informalidad. Sí, recibimos justamente el pedido de ustedes, chicos. Hay que reunirse porque las películas, la cuestión de derechos tiene que ser entendida también por un autocine. O sea, tú no puedes, hay películas que no se autorizan para lugares abiertos, hay películas que no están autorizadas para plataformas digitales, hay otras que están autorizadas solamente para salas de cine. Entonces, con mucho gusto podemos, incluso creo que ya te contestamos, reunirnos para saber qué se puede hacer desde, obviamente, una gestión nuestra para apoyarles a ustedes. Pero hay que entender mucho, como te digo, la cuestión de derechos. Hay normas, ¿no? Hay normas, obviamente puedes tú decir, no, yo pongo las películas que se me ocurran o las películas que quisiera, ya nos encantaría que sea así, pero hay que entender cómo es el mercado ahora mismo de la distribución y cómo están considerados los autocines como tales. Los autocines pueden exhibir ciertas películas que podrían entrar por 8,5, pero siempre habrá o valores a reconocerse a los productores o realizadores o un acuerdo de gratuidad en el caso de que las películas sean cedidas para ustedes. Entonces, con mucho gusto podemos conversar. El momento que quieran, podemos tener una reunión para poderles orientar de cómo hacerlo. Decías que ya les habían contestado, me imagino, por la vía que habían emitido esta comunicación. Sí. Sobre todo, Mariana, es buena esta pregunta también porque muchas veces productores independientes, muchas veces ahora con la proliferación de canales en YouTube, de programas en Facebook y otras plataformas tecnológicas, suben cantidad de material que no es propio y pueden caer en ilegalidades con fuertes multas, Mariana. Exactamente. Entonces, hay que entender, tú tienes que tener acuerdos previos. Por ejemplo, 8,5 tiene acuerdos de distribución con grandes distribuidoras, con grandes que están recién, hace un par de meses firmamos con Disney, por ejemplo, y eso es un avance gigantesco que Disney nos permita ahora exhibir sus películas también en 8,5. Pero hay otras, por ejemplo, en que no puedes. O sea, las plataformas digitales han abusado un poco de eso. La gratuidad ha afectado la industria también cinematográfica. Las salas de cine están peleando por eso. Y yo siempre les digo, incluso en los Twitter, cuando a veces dialogamos con algunos amigos, que dicen, no, yo la película esta ya la vi porque la vi en la no sé qué, en cualquier plataforma. Y yo les digo, bueno, sí, está el acceso de ustedes. Obviamente ustedes son usuarios de esa no autorizada plataforma, pero por lo menos no lo difundan. O sea, por lo menos permitan que los distribuidores nacionales y que las salas de cine... Hacerlo todo es chévere.
La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash tapopaichilla. ¿Cómo mamá logra hacerlo todo? Es chef, trabaja, nos ayuda con las tareas y es consejera de papá. Debe haber una explicación, hay que averiguarlo. Se acabaron las compras y ya es hora del almuerzo. Este es un trabajo para Super María. ¡A luchar por el ahorro! En Santa María celebramos a las Supermamás. Participa automáticamente por compras superiores a $10 en productos seleccionados. Serán 100 ganadoras de $300 en órdenes de compras. Santa María. ¡A comer! Y en el mes de la madre, Supermercado Santa María celebra a todas las supermamás del Ecuador, regalando 100 órdenes de compras de $300 cada una. Participas automáticamente por compras superiores a $10 en productos seleccionados. Estamos en Otavalo, en la calle Atahualpa y Abdón Calderón. Atención, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche. Los sábados y domingos cerramos. En Supermercado Santa María celebramos a las supermamás. Y el doctor José Terán, médico pediatra, le atiende previa cita al 099-65-22-419. De lunes a viernes le atiende a partir de las 17:30. Previa cita, apunte el número de teléfono, y los sábados desde las 8:30 de la mañana. Y todavía usted puede ir a Solid Rock Restaurante a solicitar sus menús exclusivos, envíe a preparar lo que le gusta a su mamá, lo que le gusta a su esposa, lo que le gusta a su novia, lo que le gusta a su vecina, a cualquier persona que usted quiera ofertar, ofrecer, regalar un menú en Solid Rock Restaurant en Santa Ana de Cotacachi, del señor Santiago Pastrana. Estamos en la González Suárez entre 10 de agosto y 9 de octubre. Usted puede llamar al 099-73-30-580 y le puede ir a dejar lo que usted solicite, un almuerzo, una merienda, un menú exclusivo a su domicilio, sí, a su domicilio. Solid Rock
Restaurante. Y también Jumbos Chocolate Artesanal está en la 10 de agosto y Pedro Moncayo, también en Cotacachi, unos chocolates artesanales deliciosos. Usted puede también solicitarlos que envíen a su domicilio al 09-8000-4417. Y también Cachipugro Danzas, usted puede enviar a confeccionar una cartera, un bolso, una correa, billetera de la mejor calidad en cuero, en Cotacachi, con el señor Ulpiano García. El número de don Ulpiano García me van a pasar en un rato nada más, pero usted tiene unos productos exclusivos con Cachipugro Danzas y también está en el arte, en la cultura, revalorizando lo que es la cultura de los pueblos y nacionales de la zona 1. Continuamos la conversación con Mariana Andrade, gestora cultural en APAC TV. Estamos también, me dicen que ya estamos en Twitter. Sí, en Twitter, síganos también en @APAC TV. Y simultáneamente estamos transmitiendo APAC TV con APAC Otavalo en el canal de YouTube con 58,000 suscriptores en APAC Otavalo, más de 25 millones de reproducciones. Y en APAC TV estamos con más de 67,000 seguidores y más de 1 millón de alcances mensuales. Seguimos con Mariana Andrade. Mariana, nos quedábamos en esto de las ilegalidades y tantas plataformas que han salido tecnológicas que ayudan, sí, nos ayudan también para la difusión, pero hay que saberlas utilizar. ¿Cuán complicado y difícil desde hace años atrás que el cine ecuatoriano tome ese impulso por falta de un respaldo económico? Mariana hablaba de la ley de cine en el 2006, una conquista que lograron los gestores culturales, pero en la época del expresidente Correa desapareció esta ley, formaron 3 institutos, ahora también COPAE dice que es una ilegalidad. Lenín Moreno también estos institutos los desaparece, vuelve a formar un solo instituto. ¿Y ahora cómo se encuentran? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué están pidiendo los gestores culturales, Mariana? Y gracias la oportunidad de aclararlo. Es como tú dices, la cronología de los hechos es así, tal cual. En el 2016 se deroga la ley de cine para dar paso a la ley orgánica de cultura, que crea 3 institutos, el del cine, de las artes y de la memoria social. Lenín Moreno, en la época del ministro Velasco, a propósito de la pandemia, del recorte del Estado, de arrimar el hombro por los otros sectores, unifica los 2 institutos, el cine y el de las artes. Nosotros como COPAE en ese momento objetamos, todo el mundo objetaba, nadie podía estar de acuerdo con eso. Sin embargo, considerábamos que eran un momento de arrimar el hombro. Decíamos, bueno, si es que el cine puede ayudar a que las otras artes en pandemia y cuando la cultura en el mundo se caía a pedazos, apoyemos a que esto pueda ser una realidad y apoyemos más bien a que esto funcione. El IPSI, el Instituto del Fomento a las Artes, Instituto de Fomento a la Innovación y a la Creatividad, el nuevo instituto, lamentablemente fue un intento fallido. Hay que decirlo, no ha provocado, la fusión no era ilegal, era ilegítimo, porque el presidente, puede el código orgánico administrativo, puede hacerlo, puede unir, derogar, no derogar, pero fue inconsulta, fue una decisión inconsulta, fue absolutamente arbitraria y además ilegítimo, por ponerlo así. COPAE ahora lo que ha hecho es... bueno, esto no falló, seguimos en pandemia, hay un nuevo gobierno que se apresta a dirigir nuestro país, entonces volvamos a la institucionalidad anterior, pero sobre todo volvamos a respetar la ley. O sea, si hay una ley orgánica de cultura, que si bien en muchas cosas no se ha cumplido, la han violado, la han ultrajado, el anterior ministro Raúl Pérez Torres incluso fue llevado a la asamblea, lamentablemente no prosperó esa iniciativa de varios núcleos de la Casa de la Cultura por incumplimiento de la ley.
y él muy cínicamente dijo sí, o sea, la ley no me gusta, entonces no tengo por qué cumplirla. O sea, una cosa, una barbaridad. El momento actual, a las puertas de un nuevo gobierno, esperamos que por lo menos la ley sea cumplida, sea respetada y pueda volver la institucionalidad anterior antes de la fusión. Eso es lo que COPAE ha dicho, es lo que ha venido trabajando y es lo que le corresponde hacer. Los gremios no somos partidos políticos, al menos COPAE no es un partido político, no toma posturas políticas, tiene que dialogar con todos los gobiernos, porque esa es su función como gremio. Los gremios tienen que ser capaces de dialogar con todos los gobernantes de turno y tienen que estar en la disposición de mejorar las condiciones de sus productores. Entonces, en este momento estamos a la espera de un gobierno que se posesiona, de una nueva ministra de Cultura que se posesiona pronto, y bueno, ahí estaremos obviamente en disposición nuevamente de revisar las cosas que se han hecho bien, que se han hecho mal, y cuál es el que se tiene que tomar. Es decir, que ustedes proponen que se vuelva al Instituto de Fomento, crea los institutos ICA, ¿no? De fomento al cine, el IFAIC de fomento a las artes y el INPC de patrimonio y memoria social. A esos tres institutos, ¿ustedes están de acuerdo que se vuelva a eso con la ley orgánica que manifiestas? ¿Fue beneficioso para esta área de la cultura estos tres institutos, Mariana? El INPC, que es el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, ese ha permanecido como tal. O sea, ahí creo yo que hay excelentes funcionarios que han tenido, por ejemplo, ahora mismo la floresta fue declarada Patrimonio Cultural Nacional, mucho por el trabajo del INPC. Los que se fundieron fueron el ICA, el del cine, y el de las otras artes, el IFAIC, en uno solo, que es el IPSI. Entonces, la propuesta ahora es, no la propuesta, el pedido de todos los gremios, muchos gremios del cine y el audiovisual, es volver a declarar inconstitucional esta acción del presidente, ya mismo expresidente Lenín Moreno, y solicitar la derogatoria del decreto que los fusionó, porque vemos y vimos que fue una acción fallida. Fue una acción que a la final, entre el cambio de un ministro al otro ministro, ahora mismo ya ni siquiera entendemos el estado en el que está, funcionarios que fueron destituidos, directores ejecutivos que fueron destituidos sin ninguna explicación, y al momento, entonces, es una institución que denota mucha debilidad, incluso diría, de irresponsabilidad en las últimas acciones que han tomado. Nadie explica nada. Entonces la COPAE, y obviamente a nivel personal mío también, quiero estar atenta para saber cuál es el camino que podría mejorar o por lo menos aclarar las condiciones de un sector cultural tremendamente golpeado. Y eso es lo grave, Mariana, eso es lo grave en todas las instituciones y más en la cultura, es cuando entra un nuevo gobierno o cuando deciden arbitrariamente derogar leyes, fusionar o crear nuevas leyes de acuerdo a la conveniencia o del gobierno o acuerdo a la planificación que tiene cada gobierno. Los avances, los alcances que se han tenido en mejora, en este caso de la producción del cine en el Ecuador, retroceden y se estancan. Y otra vez volver a planificar, volver a construir las leyes, volver a agruparse y siguen estancándose. Exactamente es lo que tú acabas de decir. Es una situación en un momento en que tenemos a un Ministerio de Cultura muy debilitado, y siempre lo vengo diciendo, lo he repetido en todas las entrevistas que me han hecho. ¿Cómo afrontar esta pandemia? ¿Cómo vamos a reactivar el Sistema Nacional de Cultura? ¿Cuáles serán las acciones inmediatas que tome el nuevo gobierno para mejorarlas? Pues el trabajo cultural está caído totalmente, está en el piso. Espacios cerrados, trabajadores culturales que optaron por otro tipo de actividad para poder seguir manteniendo a sus familias, la infraestructura cultural de la ciudad, por ejemplo, en el caso de Quito, totalmente afectada, debilitada, con una administración del gobierno local muy cuestionada, la Fundación Teatro, la Fundación Museos. Entonces hay mucho por hacer, no solamente a nivel de gobierno central, sino de los gobiernos locales,
que puedan entender en qué estado se encuentran sus sectores culturales y qué es la demanda. Obviamente todo el mundo lo que quiere es vacunarse ahora. Tú no puedes reactivar un sector de la economía si no lo permites trabajar con tranquilidad y si no tienes las condiciones mínimas necesarias para hacerlo. Entonces, yo creo que es un gran trabajo por delante. Es enorme el reto que tiene el nuevo gobierno, no solamente en el área de la cultura, sino en las áreas, en todas las áreas. En todas las áreas, justamente por eso, por no haber una planificación. El fondo que hablabas al inicio, ese fondo que nunca creció y que nunca fue fondo, porque recuerdo que, por ejemplo, había un fondo concursable de unos $10,000, $20,000, pero la producción audiovisual, la producción en cine es un trabajo arduo y te quedas estancado o hay una primera etapa, luego no hay los recursos, no puedes terminar el proyecto o te falta una postproducción y se quedan ahí porque no hay los recursos. Pero también el hecho de apoyar a esto de la pandemia, como decías, Mariana, de arrimar el hombro, pero nos estamos muriendo también, ¿no? Quién sabe, de pronto desaparezcamos, ¿no? Se desaparece y no hay una planificación real. ¿Qué van a hacer ustedes a posterior para enfrentar esta pandemia? Tomando en cuenta, Mariana, que se ha hecho algo de cultura, bueno, los artistas se han ingeniado a través de las redes sociales, pero también necesitan comer. No, verás, tú hiciste una pausa y un silencio que para mí también es muy, muy valioso, porque ese silencio, esa pausa que tú hiciste, es esa pausa que te provoca un dolor enorme, el sentir que el trabajo cultural está totalmente afectado. O sea, es más que el turismo, el sector cultural es, además de estos fondos que tú mencionas, por ejemplo, el año pasado se crearon unos programas emergentes, entre comillas, de fondos pequeños, o sea, pequeños que trataban por lo menos de paliar de alguna manera el y las redes sociales les acabaron, ¿no? Es que lo que pasa es que tú tienes, claro, tienes una sociedad que no entiende tampoco el trabajo cultural. Tampoco, entonces no, los artistas son parásitos, no, pues que toquen gratis, o sea, ¿qué quieren? Quieren que nosotros les demos de comer, quieren, o sea, la sociedad entera, falta una pedagogía básica, como decimos muchos gestores, hay que hacer pedagogía social para que se entienda en qué consiste esto del trabajo cultural, ¿no? Y además estos fondos creados desde el Estado, siempre engorrosos, con unas demoras impresionantes, con una institución también que ha sido desmantelada en sus funcionarios, que cada vez son menos incluso, se convirtieron más bien, como decimos, en el caramelo envenenado. O sea, tú tienes algo como que dulce. Ganas y te alegras de ganar fondos de 5,000, 10,000, ni siquiera fondos demasiado grandes, pero tú tienes que saber que mínimo te vas a quedar con ese fondo 2 o 3 años de tu vida, justificando, ejecutando, presentando informes. Entonces, ¿es esta la forma adecuada de fomento cultural? ¿Son los fondos concursables la única fuente de fomento que tendría que tener el sector cultural? Yo no lo creo. El fondo concursable, si bien es un mecanismo legal y además está en la ley que los fondos tienen que ser entregados para evitar la discrecionalidad, bla, 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 eso es mentira. A la final la discrecionalidad ha existido todo el tiempo, pero los que han aplicado y que siguen aplicando y los nuevos gestores con sus proyectos pequeños, te juro, Jimena, que esto es algo que a mí, o sea, te parte el alma de ver cómo, incluso en el área del cine, digamos, que ha sido el sector más organizado, el que más ha crecido y todo, viendo las posibilidades de trabajo de sus películas, cuánto significa el aporte del Estado cuando dicen que somos dependientes del Estado. Es mentira. Una película, el fondo del Estado, que son pequeños, es 25 o 30% de lo que significa el costo total de una película, que luego se gestiona por decisión directa de sus propios productores. Entonces, un escenario de esa manera, que requiere una pedagogía básica para la sociedad que lo entienda, que requiere de una institución, además. Y yo siempre hablaba, cuando ocupé el cargo de secretaria de Cultura, yo hablaba de la cultura de la institución. O sea, los funcionarios también tienen que entender esos procesos que vivimos en el sector cultural. Y luego nosotros mismos, como gestores culturales, al tratar de no depender solamente de fondos del Estado, pero ¿dónde está la salida? O sea, ¿dónde? Exacto. ¿Cómo hacer de que este sector no sufra
como ha sufrido en esta última temporada. Porque necesitas recursos, movilización, pago a productores, una planificación. Aquí sí se planifica en el cine, ¿no? Se planifica con la preproducción, producción, postproducción, distribución, pero imagínate que algo que quedaba la pedagogía básica, cuando por ejemplo la Asociación de Productores Audiovisuales Quichuas, de donde nace este canal digital APAC TV para un poco lograr subsistir, cuando ha generado, ha producido grandes películas, documentales, cortometrajes, largometrajes, ni un ápice de apoyo de instituciones financieras, ni un apoyo mínimo de instituciones públicas, de instituciones privadas. Mariana, es como decías, sería de abrirles el cerebro, ¿no? Y decirles, esto es lo que vale para difundir. Imagínate, también estamos en ese trabajo y seguimos resistiendo. Sí, pero te digo una cosa, pero la ley contempla y las últimas temporadas hubieron incentivos que se aprobaron, que están en unos ya con normas técnicas de aplicación, incluso para la inversión privada, que pueda encontrar en estos incentivos una oportunidad también de apoyo a iniciativas culturales que están. El problema es que no depende únicamente de voluntad política estas cuestiones. Todo el entorno cultural tiene que ver con muchas instituciones que tienen que dialogar en su conjunto. Ajá. El SRI, por ejemplo, es el rey de todos. Él no depende de nadie, tiene que aprobar o no aprobar las normas técnicas que significarían, por ejemplo, incentivos tributarios para empresas privadas que puedan aportar a la cuestión cultural. Está el Ministerio de Relaciones Laborales, están muchas instituciones que cruzan el trabajo nuestro, que a la final no dialogan, o si dialogan, no entienden lo que corresponde, en qué es esto del trabajo. Y que no dan las facilidades, Mariana, decías, trámites engorrosos, que informes, no dan esas facilidades para poder acceder a esos beneficios. Sí, exactamente. Entonces ahora mismo, como te digo, hay una puerta que se ha abierto con el nuevo gobierno, hay una mirada digamos, nueva en el sentido de que se habla de economía naranja, se habla del aporte de lo que hace el trabajo cultural en los distintos sectores de la economía cultural. Vamos a ver entonces cómo vamos a enfrentar este nuevo momento, cómo vamos a reactivar nuestro trabajo, cómo vamos a salvar el trabajo también de muchos. ¿Y cómo van a salvar, Mariana? ¿Cómo van a salvar? Ustedes como COPAI ya tienen algo estructurado, ya presentaron al nuevo gobierno que se sentará ya en el sillón presidencial, se pondrá ya la banda de presidencial de la República del Ecuador este 24 de mayo, pero ¿qué propuesta tienen? ¿Qué esperan del nuevo gobierno? Aparte de que se unifique, de que respete la ley, pero el respeto, ¿cómo? Bueno, yo creo que ahí en este momento lo único que te puedo contestar es que hay que estar atentos. Yo quiero confiar. Yo creo que desde COPAE nosotros, bueno, y a nivel personal también como Mariana, quiero esperar obviamente a que se posesionen y a ver cuáles son los planes emergentes que se lanzan en la primera etapa de esta recuperación. Porque sería, ahorita me estaría anticipando a algo, ¿me entiendes?, que todavía tiene que anunciarse, tiene que decirse y tiene que, obviamente, ser informado cómo van a reactivar. Hay que esperar un poquito. Yo creería que el sector cultural requiere protección para luego de la protección que tú puedas dar, hablar de fomento y de desarrollo. Porque en este momento hablar de fomento y desarrollo, cuando están cayendo como en dominó, así, todo el trabajo cultural, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero. Ajá. Y hay países como, obviamente, grandes países que con esto de las vacunas y su sistema de vacunación ya está abriendo sus teatros, ya está abriendo sus salas de cine, ya están disponiendo de medidas biosanitarias más flexibles. Nosotros todavía tendríamos que esperar primero a ver cómo el país, ojalá, logre su primera etapa de vacunación y el momento en que... Unos 100 días más de lo que ingrese Guillermo Lasso, que ha prometido en 100 días vacunar a 9 millones de ecuatorianos. Tenemos preguntas, Mariana. Si nos ponen en pantalla.
Exacto. Samia Maldonado Ruiz, ¿por qué hay que apoyar al sector cultural? ¿Cuál es el aporte que este sector lo hace a la sociedad y particularmente durante la pandemia? Esa es una pregunta. Otra pregunta, Román León. Saludos, APAC. Quisiera saber qué gestiones o qué se está haciendo para poder salir adelante con la pandemia y la cultura, que parece que de a poco se va desapareciendo. Bueno, la primera, saludos a Samia, un abrazo grande a mi querida amiga Samia, productora también. Yo creo que esa es una pregunta que nos hemos hecho toda la vida, Samia. O sea, ¿por qué la cultura es importante? Porque somos nosotros cultura. Nosotros, no todo el mundo es artista, pero toda la sociedad son gestores culturales y nosotros habitamos un territorio, habitamos una nacionalidad, habitamos un espacio en este país llamado Ecuador. Por lo tanto, somos los creadores de pensamiento, los creadores de reflexiones, los creadores de saberes. Todo eso, creo que la cultura atraviesa lo que es el sentir, el pensamiento de una sociedad completa. Ser importante, todos los sectores somos importantes, pero todos los sectores de la población ecuatoriana somos gestores culturales porque creamos la cultura ecuatoriana desde el lugar y el sitio en el cual nos manifestamos. Y la segunda pregunta que decía, ¿qué hacer? Bueno, nosotros, digamos, en el caso individual, en el caso mío personal como productora, exhibidora con 8+, hemos tratado de crear y de sostener nuestros aliados privados que han sido capaces de sostener a nuestro querido 8+, y a los cuales les agradezco completamente. Y hemos tratado de no tener la dependencia que muchos tienen del Estado, sino más bien mirar hacia relaciones en otros territorios, porque a veces lo público es complejo de entender y depende de muchas cosas personales. A veces también las relaciones personales privadas pueden hacer y sostener proyectos como el que tenemos. Como COPAE estamos intentando caminar hacia una mirada mucho más vinculada a una industria, no depender ya tanto de este fondo, no seguir peleándonos únicamente por un fondo de $1 millón para todo el país, que significa seguir anclados en cultura, seguir anclados en el ICA. Si bien COPAE hace esta gestión de pedir la derogatoria, también estamos queriendo mirar hacia otros territorios, al sector industrial, al sector de la industria, al sector del turismo, y desde ahí estamos trabajando. Les informaremos cuando ya sea un poco más claro el panorama, les estaremos informando a nuestros productores de cuáles serían los avances que esperamos se puedan comprometer en el próximo periodo presidencial que estamos a punto de empezar. Tenemos otro comentario, si lo ponemos en pantalla, Mariana, a ver. Javier Escobar dice, buenas tardes, Mariana Andrade. Cuando fue directora cultural del municipio de Quito, ¿las propuestas de su plan de trabajo se cumplieron total o qué faltó hacer? Gracias. Gran pregunta. ¿Sabes que no? Lamentablemente nosotros, cuando yo entré a la Secretaría, entré con mi equipo, quisimos plantear un plan de cultura a largo plazo, pero para crear un plan de cultura había que detenerse, había que poner a la Secretaría en la disyuntiva de decir, seguir siendo un cajero automático de ínfimas cuantías y de auspicios y de eventos y de tarimas y de festivales, o de disco móvil. La transformación del sentido de lo cultural. Lamentablemente ese plan no lo entendió ni el alcalde de entonces porque ni siquiera lo conoció. Él estaba más preocupado de qué grupos de artistas se presentaban en las fiestas de Quito. Claro. Los artistas estaban preocupados de tener sus contratos en las presentaciones de las fiestas de Quito y nosotros peleando con una ciudad que entendía lo que quería entender de cultura. Entonces por eso es que mi paso por la gestión de la Secretaría, cuando me vi ante la disyuntiva de convertirme en algo que no era, en saber que no era posible un plan de cultura ni con el apoyo del alcalde, ni de los artistas, ni de la ciudad misma, tuvimos que salir. Entonces ahí estaba un plan de cultura que estaba construido justamente para saber cómo enfrentábamos el cambio de paradigma, de dejar de esas instituciones, dejar que sean ya no más proveedoras de equipos, ni tarimas, ni DJs, ni de buses, ni de nada de eso. Había que liderar la transformación de lo cultural. Y lamentablemente no fue posible. Entonces me fui. Se quedó la planificación ahí. Mariana, justo lo que acabas de mencionar, y parece que esos moldes, esos ejemplos, esas paradigmas, esos cuadrados,
se copiaron también, por ejemplo, en los GATS parroquiales, GATS municipales, en la presidencia, cuando van y te dicen necesito en el POA o en su planificación anual, ponen el fomento a la cultura, apoyo a la cultura, para tal aniversario se dotará, digo, unos $20,000, alquiler de un disco móvil, alquiler de artistas, apoyo a la cultura. Esa pedagogía básica que me queda sonando, Mariana. Jimena, o sea, lo que te quiero decir es que habría que replantear. Cuando yo ocupé la Secretaría de Cultura, quería hacer una invitación a todas las direcciones de cultura del país. Queríamos liderar este cambio de paradigma, porque ahora mismo tú no necesitas ni direcciones de cultura, ni secretarías de cultura para lo que hacen. O sea, con una oficina de eventos bastaría. Uno, como tiene en Nueva York, tiene una oficina de eventos para su verano, que sucede en el Central Park, por poner un ejemplo así. Buenos Aires igual, tienen oficinas de eventos, entonces ahí pasa todo lo que queremos pasar. Pero liderar el cambio, este cambio de paradigma hacia una Secretaría de Cultura o direcciones de cultura que influyan en educación, en salud, en ambiente, que sean escuchados, que no sean ni el ministro, ni el secretario, ni el director que se sientan último ahí en las mesas, que casi prácticamente desaparece estos funcionarios, porque lo único que tienes que hacer es proveer de las tarimas necesarias, que además luego se convierten en proselitismo político de los alcaldes de turno. O sea, hay mucho, tendrías que invitarme a otro programa entero. Sí, eso queda ya planificado, Mariana. Como última pregunta, ya para concluir esta conversación aquí en La Tulpa, Mariana, te oigo muy confiada, esperanzada, con fe, algo con certeza de lo que de pronto pueda pasar con el nuevo gobierno y sobre todo con la nueva ministra de Cultura. ¿Qué confianza en María Elena Machuca? Verás, yo creo que es un momento del Ecuador en que necesitamos confiar. Yo creo que más allá de las personas, de los individuos, de qué pienso o no pienso de la actual ministra o cómo veo yo el futuro, yo prefiero, más allá de mis valoraciones individuales o personales, es más, invito a la gente del sector cultural a que podamos entender el momento que todo el mundo vive. Esto va más allá de la cuestión personal. Esto va mucho más allá de una crítica que generalmente yo quiero ver qué pasa y quiero ser capaces de hablar, capaz de cuestionar, de opinar, de felicitar por lo menos en un periodo mínimo de tiempo, 3, 6 meses, un año. Ahí podré decirte una opinión sobre esto, pero ahora mismo yo sí creo que el Ecuador necesita, y todos necesitamos, como dar este voto de confianza. Yo pedí también, yo decía en la Secretaría, qué necesario que es un voto de confianza, más allá de las diferencias políticas que siempre habrán y individuales. El voto de confianza en este momento es importante. Si luego no funciona, y si luego cuando ya veamos que obviamente no ha pasado, bueno, ahí habrá que opinar. Por ahora, yo les entrego mi voto de confianza. Muchas gracias, Mariana Andrade, gestora cultural y presidenta del COPAE, por estar aquí en La Tulpa, en este espacio de diálogo intergeneracional e intercultural. Y queda para pendiente otra conversación, calientitas aquí en La Tulpa, haciendo unas ricas tortillas aquí, para conversar sobre esto de las planificaciones y tantos temas que hay en la cultura, pero que muchas veces se le ve tan pequeño, que dicen que no pasa nada aquí en el Ecuador, no hay impulso a la cultura, no hay realizadores, no hay productores de cine, pero hay mucha madera aquí en el Ecuador, en la provincia de Imbabura, aquí en el Cantón Otavalo, que a nivel internacional hemos sido reconocidos, pero aquí, iniciando desde el cantón, desde la parroquia, desde el país, no lo reconocen, no valoran, pero a nivel internacional, por ejemplo, APAC ha sido reconocido como uno de los productores en cine. Bueno, con esto nos despedimos para el día miércoles, nuevamente en un programa de La Tulpa. Para este día miércoles estaremos con Miriam Conejo hablando sobre el estrés y el COVID. ¿Qué hacer en casa?
Así que no se pierda a la 1:30 de la tarde. Hasta entonces, mientras tanto, siga comentando, comparta La Tulpa, comparta los programas que realizamos aquí a través de los medios digitales en YouTube, APAG Otavalo, en Facebook, APAG TV, ahora en Twitter, @APAG TV. Y sobre todo, ayúdennos, así nos colaboran, nos ayudan para estar aquí emitiendo, generando contenidos que a usted le interesan. Suscríbase al canal de YouTube, Yactapi, Noticias Otavalo. Nos vemos el día miércoles. Gracias por estar con nosotros. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.